Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a hacer un resumen bíblico de la clase pasada de mi hermano Agustín. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 20. Vamos a estar leyendo del 41 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 20, verso 41 en adelante. Entonces Jesús les plantó una pregunta a ellos y les va a preguntar acerca de quién es hijo el Mesías. Dice la palabra, entonces Jesús les planteó una pregunta: ¿cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Después, verso 42, pues David mismo escribió en el libro de los Salmos: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por estrados de tus pies. Y si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces la multitud les escuchaba y se dirigió a sus discípulos y les dijo: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encantaba recibir salutaciones respetuosos cuando caminan por las plazas, y como les encanta ocupar asientos de honor en sinagogas y sentarse a la mesa principal y dando banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Entonces, bueno, sé que no estuve en la clase, hermano Agustín, pero creo que tengo un breve comentario acerca del 41, de esa pregunta que está haciendo nuestro Señor Jesús, y creo que el apóstol Pedro trata de mencionarlo un poco en el libro de los Hechos cuando da su sermón evangelístico en el día de Pentecostés, y está aclarando acerca de que ese David, cuando se mencionó a sí mismo: Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un texto que también explicó Pedro, diciendo que el patriarca David estaba a su sepulcro allí y se estaba dirigiendo especialmente a nuestro Señor Jesús en una profecía mesiánica. Igualmente se le conocía como a Jesús como hijo de David también por su genealogía, que provenía de descendencia de este rey. Y bueno, el contexto que habla también de cómo Jesucristo acusa a los escribas me llama la atención, porque dice que los guarden de los escribas que les gusta andar con ropas largas y aman sus salutaciones en las plazas, en las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos de las cenas, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesús le está diciendo que tengan cuidado de ellos, porque lo que quieren es tener lugares de honor y ser siempre exaltados, y más bien ellos, como dice el 47, devoran, según Reina Valera, los bienes de las viudas y las hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Esto recibirán peor castigo. Entonces, lamentablemente, ellos han pervertido inclusive una de las acusaciones que me llama la atención según el Evangelio de Juan, también que le hicieron a nuestro Señor Jesús, que hacía sanaciones el día de reposo. Y estas personas, estos falsos maestros, o estos maestros que ponen mandamientos de hombres sobre los mandamientos de Dios, lamentablemente quieren ejercer esa autoridad y no está dada por Dios, lamentablemente. Es un comentario que puedo hacer, hermano Agustín. No estaba en el estudio, pero me llevó a ese texto. Dios les bendiga. Seguimos, hermano. Preguntas, comentarios, por favor. ¿No hay preguntas, comentarios, aportaciones? Pueden hacerlo libremente. Sobre el versículo 41 al 44 y después del versículo 45 al 47. ¿Por qué razón Jesús enseña esto
a los fariseos o a los que lo perseguían, a los que querían eh, matarlo, porque la idea de los fariseos, de los escribas, los ancianos, lo que eran los líderes religiosos de la época, ellos querían simplemente deshacerse de Jesús. ¿Y por qué Jesús les enseña esto sobre David? Sobre el Salmo 110, versículo 1. O sea, ¿por qué Jesús enseña esto? Porque eso está en Mateo, en Marcos y acá en Lucas. En los tres evangelios sale esta enseñanza. ¿Qué quiere decirle Jesús? ¿Por qué Jesús les enseña esto? Creo que lo dijimos ya en la clase antepasada y la clase pasada también hablamos un poco sobre eso. ¿Qué dice Juan 8:24? Juan 8:24. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmó ser, en sus pecados morirán. Exactamente. Entonces, ¿qué tenían que reconocer primeramente las personas que esperaban al Mesías o que reconocían o tenían que reconocer en el Mesías? Que no simplemente era un descendiente de David, a pesar de que él en la carne, ¿verdad? Venía de la descendencia de David, de la casa de Judá, de la tribu de Judá, pero él es antes de David. Él era antes de David, por eso él menciona esto, y David mismo lo menciona en el Salmo 110, versículo 1, y Jesucristo lo trae a colación acá, el Salmo 110, versículo 1, escrito por David, donde dice, bueno, si David es su hijo, ¿cómo le dice Señor? O sea, si es su hijo, ¿cómo le dice Señor? ¿Cómo tú le dices Señor a tu hijo? Dijo mi Señor, ¿cómo es que dice? Pues el mismo David dice en el Salmo, en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. Ahora, mi Señor, ¿quién es? El que llaman el hijo de David o la descendencia de David, que sería el Mesías en este caso. Entonces, mi Señor es el descendiente de David, pero Jesús, el David lo trata como mi Señor. O sea, haciendo énfasis o referencia a que Jesús es antes de él, que el Mesías es antes de él. Ahí mismo en el Juan capítulo 8, en el capítulo 8, Jesús hace referencia también a su eternidad en el versículo 57 de Juan capítulo 8. Dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El mismo yo soy, como lo dice en el versículo 24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, lo primero que tenemos que creer o que tenemos que creer y tenemos que tener esa seguridad es que Jesús no simplemente nació en carne, sino que Jesús es antes de todo. Jesús es eterno. O sea, tenemos que reconocer que Jesús es Dios. Y es lo que él está diciendo. O sea, tenían que reconocer que él venía antes de David. O sea, porque no simplemente él venía como un guerrero, como ellos estaban esperando, los judíos estaban esperando, un guerrero para libertarlos de la esclavitud o del sometimiento que tenía Roma contra ellos, sino que era alguien más allá de alguien, de un guerrero que venía a libertarlos. Era el mismo Dios que se había manifestado en carne para estar con ellos y venía a salvarlos. Claro, ellos no entendían todavía de qué salvación venía Jesús a salvarlos, pero eso es lo que Jesús venía a enseñarles a ellos, que después, cuando llega el Espíritu Santo, los mismos discípulos entienden la razón por la que Jesús viene. Hasta ese momento ellos todavía no habían entendido. Pero era necesario eso, que ellos reconocieran que Jesús es Dios, que Jesús es antes de todas las cosas, antes que David, antes que Abraham, antes que Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Él es antes de todas las cosas. Y es lo primero que tenemos que reconocer nosotros. Hay ciertas sectas por ahí que no reconocen a Jesús como Dios, sino como un Dios creado por Dios, por el Dios Padre. Y eso va en contra de lo que la misma Biblia está enseñando acá, donde enseña que tenemos que reconocer a Jesús como Dios, tenemos que verlo como Dios, como alguien que es antes de todas las cosas, que es primero que todas las cosas, que es el primogénito entre los muertos, como dice en Colosenses, ¿verdad? En Colosenses creo que es que lo dice, que es el primogénito entre todos los muertos, para que en él tenga la preeminencia, porque es el único que ha muerto y ha resucitado para vivir eternamente en el cielo.
Pues el primero, la resurrección, por decirlo así. No sé si quieren comentar esto o más o menos se comprende la razón por la que Jesús deja esta enseñanza. Agustín, el Salmo 16, también, bueno, David se habla, pareciese que hablase del mismo, pero no, es lo mismo, el mismo contexto dice el 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Ese texto, o sea, que el Señor siempre está conmigo, que no seré sacudido porque Él está a mi lado. Y dice el versículo 9, con razón mi corazón está contento y yo lo alegro porque descanso seguro, porque no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tus santos se pudran en una tumba. Entonces, hablando de ese Mesías, entonces esa es la parte donde yo me pongo a pensar, ¿no? De cómo David sin quizás no sabía, ¿no? De lo que estaba hablando, eso es inspirado por Dios, pues, y estaba hablando cosas de nuestro Señor Jesús, Exactamente. ¿Y quién está sentado a la diestra de Dios, el Padre? el Hijo, Jesús. Jesús. Es Jesús, ¿verdad? Y por eso dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y era una profecía del mismo David, ¿verdad? Que iba a cumplirse. Y es lo que Jesús trata de enseñarle a ellos, ese cumplimiento de esa profecía que se iba a cumplir. Ajá, dígame, hermano, Lakeson. Leyendo ahí en Lucas capítulo 20, versículo 41 y 42, veo que se repite mucho la palabra Señor y también la frase Hijo de David, lo cual, en mi opinión, es símbolo de reinado o es sinónimo de reinado. Cuando se llama Cristo Señor e Hijo de David es como tú eres el rey. Y estaba pensando hoy en Mateo capítulo 5, la oración que Jesús le enseña a los discípulos, el Padre Nuestro. Cómo comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Cuando pedimos que venga el reino de Dios, estamos diciendo en pocas palabras que venga a reinar el rey, donde nuestras vidas. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está reinando en mi vida? En realidad está reinando el Cristo, el Mesías, el Hijo de David, el Señor, el Todopoderoso, el Creador en mi vida, o está reinando otra cosa en ella. Porque cuando llamamos a Jesús Señor, cuando le decimos que Él es el Cristo y cuando reconocemos eso, estamos reconociendo su reinado, su poder. Pero al igual como también reconocemos su reinado, debemos reconocer si está reinando en nuestras vidas o no lo está haciendo. Porque el reino de Dios en realidad es en cierto sentido subjetivo, porque no es como tal que reina sobre toda la tierra, en el sentido de que, físicamente hablando me refiero, ¿no? No es que hay ejércitos, hay una nación en específico, sino todos nosotros de manera espiritual formamos el pueblo de Dios y permitimos que el rey reine en nuestros corazones. Entonces estaba pensando en eso, mi hermano. Muy bien, correcto, hermano. Eso es verdad. Aquí en Corintios 15. mm, Versículo 25, Corintios 15 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. O sea, hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo, dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos bajo sus pies. Y es lo mismo que está diciendo el Salmo 110, parecido. Pero claro, reconociendo quién es Jesús. O sea, lo primero es reconocer quién es Jesús. No simplemente era un rey como David. David era un rey, fue el rey, ¿verdad? Que era conforme al corazón de Dios, pero era un rey terrenal, era un rey humano. Y Jesús no era un rey humano, era la diferencia. El reconocimiento de Jesús como Dios era lo que él estaba esperando que vieran en él. No simplemente que era un descendiente según el linaje de David, sino que él venía ya de antes de David. Ya él antes de David ya existía. Dime, Alejandrito. Sí, me hiciste acordar de un estudio del hermano Roberto, del libro de los Hebreos, y allí el escritor de Hebreos pone a nuestro Señor Jesús superior a los ángeles y también nombra ese texto, Agustín, no, seguramente lo habrás leído, me imagino que sí, Hebreos, sí. en el, en el, en el verso 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son estos espíritus ministradores enviados para el favor
de los que serán herederos de la salvación. Entonces, por eso es que Jesucristo es el único que se le ha dicho estas palabras, o sea, es el único merecedor de estar a la diestra de Dios. Es que ningún ángel del cielo puede estar allí. Pero ¿por qué es merecedor? Esa es la pregunta es esa, ¿por qué es merecedor? Por Por su obediencia. deidad, Sí, claro. por su deidad, o sea, por su deidad, es Dios. Amén, Aunque se ¿verdad? hizo humano, sigue siendo Dios. Aunque sufrió en la carne, padeció en la carne, sigue siendo Dios. Su deidad se mantenía. Y es lo que tenían que reconocer primeramente. Porque si lo veían simplemente como un rey o como un guerrero que iba a venir a libertarlos, eso no era suficiente, no era lo que lo que ellos tenían que creer, pues. Es lo que ellos tenían que entender, que Jesús era algo más que un rey terrenal. Era un rey eterno. Aunque Hebreos, allá en Corintios dice que es necesario que él reine hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Después viene el fin y es cuando entrega el reino a su Padre allá en los cielos. Ok, el versículo 45 al 47, si quieren hacer algún comentario de lo que vimos la semana pasada. Entonces, aquí Mateo en el capítulo 23, él amplía un poco más esta, esta acusación que hace Jesús de los fariseos. Bueno, aquí habla solamente de los escribas, en Mateo habla de los escribas y de los fariseos. En Lucas, lo vimos hace unas semanas, bastantes semanas atrás, habla también de los saduceos, ¿verdad? Perdón, de los saduceos no, de los intérpretes de la ley, que también tenían el mismo problema que tenían los fariseos y tenían los escribas. Los intérpretes de la ley también participaban de eso, porque decían, a nosotros también nos estás ofendiendo cuando dices esas palabras. Y entonces él empieza a acusarlo a ellos también con la misma actitud que tenían ellos, igual que los fariseos y los escribas. Entonces, ¿cuál era la razón de ser de los fariseos o de los escribas? ¿Cuál era su propósito? Ellos eran los líderes religiosos de la época, eran los que gobernaban la parte religiosa de la época, eran los que enseñaban, por lo menos los fariseos, eran los que vigilaban, no solamente que se cumpliese la ley como la Torá que estaba escrita, sino que ellos también eran celosos de las tradiciones. Ellos se llevaban mucho por la parte oral, o sea, la ley que fue transmitida oralmente, no escrita, que eran las tradiciones como Jesús los condenó por eso también, cuando ellos mandaban a lavarse las manos y los platos y todas esas cosas. Ellos convertían las costumbres en mandamientos de Dios, o sea, las costumbres que ellos habían recibido de antepasados, ¿verdad? Por las enseñanzas orales que ellos tenían de supuestamente lo que enseñaba la ley, ellos lo habían convertido en parte de la ley, ¿verdad? Para ellos, a pesar de que eran tradiciones que ellos practicaban. Y por eso es que ellos querían también deshacerse de Jesús, porque Jesús condenó esa parte, Jesús condenó esas tradiciones que ellos, no por el hecho de que fueran tradiciones, sino porque ellos condenaban al que no lo hacía. O sea, era para ellos el que no practicaba esas tradiciones que eran enseñadas por ancestros, o sea, por sus generaciones, estaban cometiendo pecados contra ellos, estaban violando la ley, según lo que ellos creían. Y por eso los celos contra Jesús, la persecución, porque no solamente estaban condenándolos a ellos por eso, sino que les estaba quitando autoridad ante el pueblo, ante la nación de Israel. Porque sabemos que el pueblo de Israel sí, muchos siguieron a Jesús, los judíos muchos siguieron a Jesús. Fíjense que cuando él entra a Jerusalén era una multitud de personas que lo estaban siguiendo. Y no solamente los que lo estaban siguiendo, sino que los que lo estaban esperando cuando entró a Jerusalén, porque la última señal que él hizo antes de entrar a Jerusalén fue la resurrección de Lázaro. Y fue algo muy evidente, o sea, fue algo que no se podía contradecir. Y muchas personas lo seguían y estaban con él, ¿verdad? Reconociéndolo como el Hijo de Dios o el Salvador o el Mesías. Y por eso cantaban y echaban ramas y ponían mantos en el piso cuando él venía entrando a Jerusalén. Los que lo negaron fueron los líderes religiosos, porque no querían perder su prestigio y su posición social y perder esa credibilidad ante el pueblo. Y Jesús estaba haciendo que ellos la perdieran. Y entonces la idea de ellos era tratar de salir de Jesús.
Ya no veían las señales, no veían los prodigios, sino que simplemente veían su reputación ante el pueblo, porque Jesús estaba dejándolos mal ante el pueblo. Y fíjese que termina diciéndolo en el versículo 47 que devoran las casas de las viudas, devoran las casas de las viudas. Y sabemos que las viudas eran personas que tenían que tener cuidados especiales con ellas, según lo que dice la misma ley en la ley del diezmo, era algo que decía también eso, que las viudas había que tratarlas, había que tener un cuidado especial, no solamente las viudas, los huérfanos, o sea que el diezmo servía para eso, para ayudarlas. ¿Por qué? Porque las viudas quedaban solas y necesitaban que las ayudaran. Pero ¿qué hacían ellos? Devoraban las casas de las viudas. O sea, cuando devoraban quiere decir que les quitaban lo poco que ellas tenían. En vez de ayudarlas, en vez de darles más bien a ellas para sus necesidades, más bien les quitaban las cosas que ellos tenían. O sea, y si por pretexto hacen largas oraciones, esto recibirá mayor condenación. Hacía largas oraciones, o sea, creyendo que por simplemente la oración era suficiente para quedar bien con Dios. Voy a orar por ti. Como muchas veces decimos, bueno, el hermano tiene necesidad, tiene necesidad de comida o de vestido o de cualquier cosa, y simplemente nos conformamos con decir, voy a orar por ti. Y eso no es así que funcionan las cosas. O sea, realmente Dios provee, pero necesita que nosotros nos enfoquemos y nos activemos en ayudar en la necesidad de nuestros hermanos y las cosas que podamos estar necesitando. Aquí vamos a ver hoy el capítulo 21, versículo del 1 al 4, que es la ofrenda de la viuda. Y aquí estamos hablando otra vez de las viudas. Y yo creo que tiene que ver con la enseñanza que Jesús, o con lo que Jesús le está diciendo a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? Sobre eso de devorar las casas de las viudas. Y es una enseñanza no solamente para los fariseos, sino para los mismos discípulos también, porque en Marcos, que es la otra parte o el libro donde aparece esta historia de la viuda, le habla a los discípulos y les muestra lo que la viuda está haciendo. No sé si tienen comentarios sobre el versículo 45 al 47 o si no pasamos ya al capítulo 21. ¿Alguien quiere comentar? ¿No? Ok. Entonces vamos a leer versículo 1 al versículo 4 de capítulo 21 de Le Lucas. leo, mi hermano, Lee, hermanita. la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Amén. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, que es la otra el paralelo de esta historia de la viuda. Marcos 12, 41. ¿Lo puede leer, hermanita? Alex Te lo o leo, Alejandro. hermano. Que lo lea otro hermano, que llegó mi hijo y estoy calentando comida. Lo Dale, leo. pues, Leo yo, Agustín. Marcos lea 12, 41. al Estando, Je- 44. sí, sí. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía, todo su sustento, perdón. Todo lo que tenía, todo su sustento, exactamente. Fíjense que en Lucas, eh, Jesús no llama o no menciona que Jesús llama a los discípulos. En Marcos sí lo menciona. Dice que los ricos
echaban mucho dinero. Desechaban mucho. ¿Cómo sabía Jesús que echaban mucho los ricos y la viuda echó solamente 2 moneditas? O sea, dice que eso sonaba cuando echaban en el arca, eso producía un sonido. Claro, cuando te echabas muchas monedas, eso sonaba más duro. Cuando echabas poquitas monedas, sonaba menos. Ahora, Jesús sabía lo que echaba cada persona. Jesús sabía todas las cosas. Él entendía y sabía todas las cosas por su condición como Dios. Él entendía todas las cosas y sabía todas las cosas. Y él decía que los ricos echaban mucho. ¿Y la ofrenda de la viuda cómo fue? ¿Qué echó la viuda? Dice que echó 2 moneditas o 2 blancas. La moneda llamada blanca era la moneda de menor valor que existía en la época. Era lo de menor valor, o sea, era como que eh, un céntimo, algo así, que podríamos decirle un centavo o algo así, que es la moneda más baja que puede tener una denominación de alguna moneda. O sea, era lo menos que, es la denominación más baja que podía tener. Y ella echó 2 moneditas de esas. Ahora, Jesús le llama la atención eso. Primero, era obligatorio ofrendar en el templo. Era obligatorio. ¿De dónde salió esa ley de la ofrenda en el templo? ¿O de dónde salió esa enseñanza? Porque las ofrendas, según la ley, no se daban en monedas, por lo menos lo que la ley enseñaba. Siempre se ofrendaban animales para el sacrificio. Esas son las ofrendas que se daban. Aparentemente, cuando llega la época de Jesús o el templo renovado, el nuevo templo, aparentemente empiezan también a ofrendar en moneda, de repente para el mantenimiento del templo, quién sabe cuál sería la razón por la que ofrendaban de esta manera. El caso es que las personas ofrendaban en dinero. No solamente daban el diezmo como sabemos nunca se dio en dinero, el diezmo se daba en productos, en lo que la gente producía, pero la ofrenda surge después, o esta ofrenda surge después al pasar el tiempo. Y vemos que esta viuda pobre, también quiso ofrendar. O sea, yo no sé si fue que la obligaron, porque según el versículo 47, los escribas devoraban las casas de las viudas. Puede ser que las obligaban a ofrendar, a decirle que era necesario que ofrendaran, porque sabemos y entendemos que ellos practicaban tradiciones y la tradición también tenía que ver con esa ofrenda que le daban al templo. A lo mejor a ella también le decían que tenía que ofrendar. Claro, ella lo único que tenía eran 2 moneditas y ella iba a ofrendar solamente lo que ella tenía. Entonces ahí vemos el poco amor que podían tener los escribas o los fariseos por las viudas, al contrario de lo que debía haber sido, que era que ella necesitaba más bien que la ayudaran, ella más bien fue y ofrendó. Ahora Jesús les llama la atención, es esa ofrenda, o sea que la mujer dio todo lo que tenía, o sea que eran 2 monedas. Entonces, ¿qué nos enseña eso a nosotros? ¿Por qué Jesús llama a sus discípulos y les dice esto? O sea, ¿por qué los llama? O sea, ¿qué les está enseñando a los discípulos y qué nos enseña a nosotros? ¿Y qué debemos enseñar nosotros a la iglesia? Porque a veces también queremos enseñar en la iglesia que el ejemplo, y eso lo leemos mucho cuando vamos a cuando vamos a ofrendar. Y eso lo leemos, este capítulo 21 de Lucas, siempre o muchas veces lo hemos leído cuando el momento de ofrendar, donde debemos ofrendar con fe, porque Dios siempre nos va a sustentar en nuestras necesidades. Ahora, eso lo enseñamos de esa manera. Ahora, ¿qué nos está enseñando Jesús a nosotros en cuanto a la ofrenda que dio esta viuda? ¿Qué nos está enseñando a nosotros? ¿Qué le estaba enseñando a los discípulos? Porque es verdad, Dios nos va a ayudar, nos va a sustentar. Pero ¿de qué manera nos sustenta Dios? ¿De qué manera Dios nos ayuda para que podamos tener lo necesario en nuestra mesa? Dios no va al mercado a hacer mercado para hacerlo a la viuda. ¿Cómo hace Dios para que esta viuda pueda para cubrir sus necesidades? ¿De qué manera? Porque el problema es que muchas veces obligamos a las personas a ofrendar y le decimos que hay que ofrendar con generosidad y que tenemos que ir más allá de nuestra fuerza, como enseña la palabra de Dios, y sacamos este texto de la viuda donde ella dio todo porque ella confiaba en Dios, pero esa confianza en Dios tiene que eh,
verse por el amor que pueda tener los hermanos por las personas, por los hermanos que están en la iglesia, por la congregación, por cada uno de los que están ofrendando. Porque si yo sé que hay hermanos pobres dentro de la iglesia, yo les puedo enseñar que deben ofrendar con generosidad. Pero después, ¿qué pasa? Después que ellos ofrendan con generosidad, me preocupo realmente por su condición en su casa, cómo está su despensa, cómo está sus necesidades, están cubiertas sus necesidades, o simplemente me preocupo con enseñarle que debe ofrendar y ya, y con eso me conformo. ¿Qué pasaba con estas ofrendas que daban estas viudas que a lo mejor daban, como esta viuda que dio todo? ¿Qué pasaba con los que administraban el templo, administraban estas ofrendas? ¿Será que esas ofrendas las retribuían a estas personas que tenían necesidad? Porque los ricos echaban mucho, pero con los que echaban poco, ¿será que los ayudaban con esas ofrendas que se estaban dando? Entonces, eso nos llama a nosotros la atención en nuestras congregaciones, en la iglesia, ¿verdad? ¿De qué manera estamos actuando nosotros en ese momento que le decimos a la gente que hay que actuar, ofrendar como ofrendó la viuda, con generosidad y con fe, porque Dios nunca nos va a abandonar? Ajá, dígame, hermano Lenín García. Sí, buenas noches, hermanito. Sí. Pues mi opinión sobre la ofrenda de la viuda, hermano, es más que todo que el Señor Jesús les habla a los discípulos para que vean el ejemplo, Ujú. porque a veces la vida pues nos da lecciones y a veces en lo más mínimo no logramos notar las grandes cosas que se hacen. Y pues creo que el Señor Jesús enfatiza en que la ofrenda no es la cantidad, sino la voluntad que tú tienes en tu corazón para hacerlo. Y porque a los hermanos de la congregación les podemos decir, hermano, usted tiene que ofrendar y ofrendar con, ¿cómo diríamos?, en cantidades más grandes y a veces el hermano podrá ofrendar mucho, pero si no le nace de su corazón darlo, la ofrenda no tiene valor, hermano. Para mí esa es la opinión. Dime, Alejandro. Solamente, Gracias, hermano. hermanito Lenín. Sí, Agustín, claro, hay que observar algo que me llama la atención, Agustín, es que estamos viendo cómo el liderazgo del Sanedrín y los fariseos y están, bueno, especialmente el sumo sacerdote Anás y Caifás, los dos ahí con el Sanedrín están liderizando y están organizando sus sinagogas y haciendo todo lo que está para el templo y para la organización de en cuanto a la ley, ¿no? Eso es lo que están y tanto Jesucristo, el apóstol Pablo y todos los apóstoles están allí en las sinagogas predicando y van a hacer un cambio. Y el cambio es muy fuerte porque hacerles entender a ellos que no es ahora obligar a las personas a ofrendar o obligarlos a dar un dinero, sino que el apóstol, primero, bueno, primero nuestro Señor Jesús les enseña en cuanto en la forma que hay que ofrendar a Dios. Y inclusive en el Sermón del Monte y bueno, en otras enseñanzas de cómo es la actitud que debo tener yo en cuanto a la ofrenda, porque cómo me acerco yo al altar de Dios teniendo un problema con mi hermano. Para Jesucristo eso no es posible. Él dice que no puedes ni siquiera ofrendar. Y el caso yo no veo la cantidad, sino que yo veo es el corazón. Y eso es lo que Jesús está demostrando aquí, el corazón. Y en el Nuevo Testamento, ya con la iglesia, ya no es el Sanedrín, ya no es la ley de Moisés, ya estamos hablando que es un cambio muy fuerte y los apóstoles empezaron a tomar decisiones. Y en cuanto al tema de las viudas, Agustín, ahí vemos en Hechos capítulo 6 cómo ellos se preocuparon por las viudas, cosa que no vemos aquí en este caso. Ella está ofrendando, pero lo que tú dices, no vemos una evidencia bíblica que nos diga que ella está respaldada por el Sanedrín o ella está respaldada por el templo. Realmente eso no lo hemos visto. Nosotros estamos viendo eso en el Nuevo Testamento, en la iglesia que Jesús estableció. Ahí sí hay un respaldo y ahí sí hay una atención por diáconos y diaconisas y toda una organización en cuanto a la iglesia de Cristo, pero eso es otra cosa. Gracias, hermanito.
Bueno, claro, ahí lo dice el versículo 47, que devoran las casas de las viudas. O sea, ¿qué hacían ellos con las viudas? O sea, las viudas más bien necesitaban ayuda, necesitaban ser ayudadas, y ellos en vez de ayudarlas, más bien les quitaban lo que ellos tenían. Ahora, fíjense que la viuda tenía dos blancas, porque dio las dos y no dio una sola. Es cuestión de fe. Yo pienso que ella tiene un buen corazón allí. Claro, claro. O sea, ella sí tenía fe, ella confiaba en Dios. Ahora, claro, la confianza en Dios es lo primero que tenemos que tener. Y cuando ofrendamos, sabemos que, primero, no ofrendamos con el propósito de que Dios nos dé a nosotros. Eso no es la idea de la ofrenda. O sea, nosotros no podemos ofrendar por necesidad, como dice allá en Corintios. No ofrendemos por necesidad. O sea, cuando tú ofrendas por necesidad es como decir, yo te doy para que tú me das, para que tú me des. O sea, no, eso no es la idea de la ofrenda. Uno da, o sea, uno da porque quiere dar, así como los de Macedonia, ¿verdad? Que daban eh, más allá de sus fuerzas, ¿verdad? Y pedían a Pablo que les rogaba a Pablo que les concediera el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y esa es la idea de la ofrenda, o sea, es algo que se da, simplemente, se da porque por amor a los hermanos. Pero claro, es amor a los hermanos, se da por amor a los hermanos, y ahí está el detalle. Si yo tengo amor a los hermanos, yo tengo que no solamente esperar que los hermanos ofrenden, sino que tengo, como tú dices, o sea, las viudas de aquella época en la iglesia primitiva eran cuidadas, eran ayudadas, ¿verdad? Y se distribuía para las viudas, porque sabía que ellos habían quedado solas y no tenían quien las sustentara, y la iglesia tenía el deber de sustentarlas. O sea, no podemos simplemente decir, como hacían los escribas acá o los fariseos, hacer largas oraciones para que Dios las ayude, sino que el cuidado, necesitamos cuidar de las personas que tienen necesidad, no solamente las viudas, los huérfanos, las personas que incapacitadas o discapacitadas, ¿verdad? Las personas que tienen necesidad. Dentro de la iglesia hay muchas personas así. Y a veces los dejamos como aparte. Enseñamos más sobre cómo ofrendar que cómo ayudar a los hermanos en necesidad. O sea, tenemos que cambiar las cosas. Claro, uno tiene que tener fe, sabemos que tenemos que tener fe, sabemos que Jesús nos enseñó que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, que nunca nos va a faltar para nuestras necesidades, pero esas necesidades, ¿quién las suple? Dios las suple por medio de nosotros, por medio de la iglesia. O sea, la iglesia tiene el deber de suplir para las necesidades de los hermanos. Entonces, no es simplemente tener fe y enseñar que debemos participar en las ofrendas con la fe necesaria en Dios, sino que nosotros también tenemos que tener los cuidados necesarios para los hermanos que participan de las ofrendas o que ofrendan para Dios por su fe. Dime, hermanito Alejandrito. Sí, claro, es como Santiago, el libro de Santiago, de mostrar nuestra fe, pero por las obras, ¿no? O sea, no vamos a mostrar una fe sin obras, porque es una fe muerta, o sea, eso se demuestra en acciones, o sea, cómo vemos un hermano desnudo, un hermano pasando frío, necesidad, y cerramos el corazón contra él, pero sí vamos a ofrendar, o sea, no tiene sentido, eso no tiene, o sea, una cosa tiene que ir de la mano con otra. Hermano Leison Sánchez. Leidson. Yo solamente quería tomar en cuenta una cosa aquí con respecto a la ofrenda de la viuda, y es que desde la construcción del tabernáculo, en realidad, pasando por el templo, los judíos tenían la costumbre que cuando se acercaban al tabernáculo o al templo, lo que era sinónimo para ellos de acercarse a la presencia de Dios, ellos siempre se acercaban con las manos llenas, siempre iban dispuestos a dar algo, a ofrendar algo a Dios. Y puede ser este el caso de la viuda. Tenía algo para dar, fue y se lo dio a la presencia, o fue y se lo dio al templo, estando delante de la presencia de Dios. Pero en la actualidad muchas veces se va a la iglesia no con algo para dar, sino más bien a pedir algo. No se va con las manos llenas para ofrendarle algo a Dios, para ofrendarle, como están diciendo, algo a los hermanos, sino que más bien se va a pedir o a quitarle a las personas lo que tienen, tal como en este caso los fariseos estaban haciendo, entraban a las casas de las viudas y le quitaban lo que tenían. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿estamos yendo al templo de Dios, la iglesia, la presencia de Dios, a quitarle las cosas a los hermanos, a devorar sus bienes materiales, por decirlo de esa manera, o a dar algo a Dios y a dar algo también a nuestros hermanos? Esa es la pregunta que yo me hago.
Lo que dice el hermano es cierto, Agustín. A veces hay personas que buscan a Dios con un sentido de aprovechamiento, yo me hago cristiano o yo busco a Dios porque necesito. Eso se ha visto, hermano Leison, ¿oye? Hermano Lenin. Sí, hermano, bueno, pues yo tengo una observación de que, pues debido a la ofrenda, hermanos, y a cualquier cosa que nos rodea como cristianos, todo viene a encerrarse en una sola palabra, hermanos, que es la palabra amor. Si tú tienes amor para con aquel hermano, tú no lo vas a pensar ni una ni dos veces para ayudar a aquel hermano que tiene necesidad. Y si le ayudas, pues no lo haces para que los demás hermanos se den cuenta. Como dice el dicho, lo que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Entonces, pues creo yo que ahí se encierra todo, hermano, en la palabra amor. Si tú tienes amor para con aquel hermano, las puertas de ayudar se abren sin pensarlo. Entonces, eso es lo que yo tengo como concepto de cuando tú ayudas a alguien en la congregación, porque a veces el tema de la ofrenda, hermanos, es un tema muy complejo. Un tema muy complejo en cuanto a aquellos hermanitos que son de escasos recursos y por ende, pues son hermanos muy constantes en pedir una ayuda a la iglesia y tal vez la iglesia le ayudó una, dos, tres veces, pero también a veces la persona se agarra como costumbre de depender siempre de la ofrenda y ahí entra un tema muy controversial entre que la iglesia si sigue ayudando a este hermanito o se plantean un plan para hacer que este hermanito salga adelante. Entonces es un tema bien complejo el tema de la ofrenda, pero todo se basa en la palabra amor, hermano. Eso es todo lo que tenía que decir. Sí, bueno, claro, tienes razón. Sí, bueno, se han visto muchos casos y eso tenemos experiencias con eso, o sea, de personas, bueno, hasta que se han bautizado por la razón incorrecta, o la razón que, por otra razón, la razón de que lo ayudaron simplemente, o sea, porque se han visto esos casos, cuando ven que, por lo menos en Venezuela, que ha sucedido que hay hermanos que han ayudado para sustentar congregaciones porque se ha pasado mucha necesidad allá. Y tú ves que cuando se está dando comida, la iglesia se llena de personas y muchos asisten y se bautizan personas. Y cuando se termina la ayuda, la mayoría o muchos abandonan o dejan de congregarse. Muchos van es simplemente por el interés de la ayuda. Es lo que y lo hemos visto, lo tenemos como experiencia, eso lo hemos visto allá en la congregación. Fíjense que esta viuda, ella sí tenía fe, ella realmente tenía fe. Es como dice el hermano, creo que fue el hermano Lenin, o que dijo que, o sea que tenemos que tener esa fe necesaria, o sea, tenemos que ofrendar con ese amor y esa fe necesaria. Porque dice que el versículo 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, de lo que les sobra. O sea, es fácil dar cuando te sobra, pero es difícil dar cuando te falta. Esta viuda tenía solamente esas dos moneditas. Ella dio todo lo que tenía. Ahora, ella, yo estoy seguro que ella dio todo lo que tenía porque ella sabía y tenía la confianza de que Dios no la iba a dejar sola en su situación. Y más que era una obligación del pueblo de Israel, de los judíos, sostener o sustentar a las viudas con el diezmo. La parte del diezmo era necesario para sustentar a las viudas. Y ella estaba segura de que Dios no la iba a dejar sola. Pero ¿quién administraba el diezmo? ¿Quién eran los que tenían el deber de darle de sustentar a las viudas y a los huérfanos? Eran los que recibían el diezmo, ¿verdad? En el alfolí. Entonces, ahí está el detalle. O sea, hay hermanos que tienen mucha confianza en Dios y confiamos en Dios y tenemos la fe en Dios suficiente y damos sin esperar nada a cambio. Pero los administradores tenemos que estar pendientes de las necesidades de los hermanos, es lo que yo digo. O sea, tenemos que estar pendientes siempre de las necesidades. Aquí los judíos tenían que estar pendientes de las necesidades de esas viudas que ofrendaban y daban todo lo que tenían. Sabemos que en la iglesia después se reguló el caso de las viudas, como es 1 Timoteo capítulo 5, donde dice que honra a las viudas que en verdad lo son,
la verdad. Ahora, ¿cuál es una viuda que en verdad sea viuda? Una viuda, para ser viuda, tiene que morirse el marido. Pero ¿quiénes son las viudas que en verdad lo son? Son las viudas que no tienen quien las ayude, quien les dé sustento. Aquí en el capítulo 5, versículo 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En aquel tiempo también era igual. O sea, si la viuda se le moría, o la mujer se le moría al marido, quedaba viuda, pero si tenía hijos varones, tenía familia, la familia la tenía que sustentar. No necesariamente tenía que ser sustentada con, con el diezmo. ¿Por qué? Porque ellas tenían quien la sustentara. Pero cuando la viuda se quedaba sola, que no tenía hijos varones, porque las mujeres no podían trabajar, no podían tener para cubrir sus necesidades, ellas tenían que esperar que alguien las ayudara. Y en este caso, Dios proveyó para eso. Y el diezmo tenía que ver con eso, con la ayuda para la viuda. Pero tenía que haber personas que estuvieran pendientes de ellas. No simplemente saber que eso era así, sino que había que estar pendientes. O sea, los administradores tenían que estar pendientes de la necesidad y saber quién eran las que necesitaban esa ayuda en ese momento. Es lo que yo digo, es el amor. O sea, de nada sirve decir que yo amo a los hermanos y que practicamos el amor en la iglesia cuando veo un hermano en necesidad y simplemente cierro mi corazón contra él. O sea, eso no funciona de esa manera. O sea, Dios espera que tengamos confianza en él, pero que ayudemos en la necesidad de los hermanos, los que puedan ayudar, los que tienen la capacidad de poder ayudar a los hermanos en necesidad, sobre todo las personas que quedan solas, como las viudas o los huérfanos, o las personas que no pueden sustentarse solos, pues no pueden trabajar, no tienen están discapacitados o la situación que puedan estar viviendo. Entonces es necesario practicar el amor en la iglesia. Entonces tener fe, pero practicar el amor siempre sobre los hermanos que puedan tener necesidad. Y a pesar de que no sabemos cuál es el corazón que puedan tener los hermanos, o sea, hermanos que a lo mejor van por el interés de la comida solamente, pero por eso vamos a dejar de ayudarlos. Yo creo que no. Nosotros tenemos que dar. Piensa que Jesús, entre los 12 tenía uno que era el que llevaba la bolsa. Era Judas, ¿verdad? Porque Jesús dejó que él fue el que administrara el dinero del grupo, o la bolsa del grupo. Y Jesús sabía que él estaba robando de la bolsa, pero dejó que él siguiera llevando la bolsa hasta el final. Nunca se la dio a Juan ni se la dio a otro apóstol, sino que se la dio a él. ¿Por qué? O sea, a pesar de que puede haber personas que no son sinceras dentro del grupo, dentro de la iglesia, igual son parte del grupo y tenemos que seguirlas ayudando. Dios se encargará de ellos. O sea, nosotros no podemos juzgar. Nosotros simplemente tenemos que seguir ayudando en la necesidad de los hermanos, a pesar de que a lo mejor muchos de ellos no puedan ser sinceros en su manera de ser, o en su manera ahí en la iglesia. Pues. ¿Algún comentario más? Sí, hermano, pues el cargo de la ofrenda, hermanos, como le comentaba anteriormente, es un tema bien complejo, hermano, en el que depende de los ingresos que tenga la congregación. Así también va a ser la ayuda para aquellos hermanitos que tengan una necesidad. Porque si una congregación que ofrenda poco, hermano, muy pocas posibilidades tendrá para ayudar. A veces no necesariamente de la ofrenda, sino puede ser hasta a veces hasta parte de la ofrenda. Si tú quieres apoyar una necesidad o una causa, a veces voy a comentar así de que la congregación donde yo asistí en Tegucigalpa, en Honduras, cuando las necesidades se veían que eran muy grandes y no se quería afectar mucho la ofrenda, en el momento se pedía una colaboración de los hermanos que fuera muy aparte de la ofrenda, que no tuviera que ver con ofrenda. Y si se tocaba la ofrenda, pues se tocaba en parte, no se gastaba toda la ofrenda, porque una mala administración siempre llevará números rojos en una congregación, hermano. Claro, claro, hay que tener mucha sabiduría para poder llevar la ofrenda y llevar, es verdad. O sea, Me pongo hay que a pensar, tener hermanito, que- vamos, aquí la congregación en Madrid, si el hermano Alejandro o la hermanita encargada de la ofrenda hace una mala administración, de aquí depende también lo que es el alquiler del local. Y una mala administración, imagínate, sin pagar el mes de renta del local, es un grave problema. Claro.
es verdad. Por eso hay que tener mucha sabiduría para saber administrar la ofrenda como debe ser. No, y también el tema, el tema de lo que dice Lenin también es buscar un lugar o buscar un presupuesto que sabes que puedes afrontar. Normalmente, de una manera muy responsable, es donde un mínimo de personas o de familia puede asumir el gasto entero de una congregación. Es ahí donde empezamos a pensar. Y normalmente los líderes somos los que estamos dispuestos a asumir cualquier cantidad de cosas por el ministerio, inclusive no es carga. Y yo sé que Agustín me conoce y sabe que lo que hemos hecho y lo que hemos trabajado en Venezuela, em, pienso que ya eso es algo más secundario, cuando uno tiene la vista puesta en la predicación del evangelio y lo que cuesta. Eso no es comparado con el valor de un alma. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando hay hermanos que están pasando necesidad o hay una enfermedad. He visto hermanos vendiendo casas, vendiendo carros, vendiendo sus propiedades por salvar una vida. Y nosotros creo que tenemos que tener un conocimiento de la palabra en cuanto al valor de un alma y el valor cuánto cuesta. Para nuestro Señor Jesús le costó la vida y a nosotros el predicar el evangelio creo que es una cosa muy hermosa y el tema de los gastos de las ofrendas o el gasto congregacional, pienso que aparte de la administración también es algo que cada uno de nosotros debería asumir inclusive como una gran familia, como parte del presupuesto. No, no lo veo de otra forma, o sea, es parte de mi vida porque yo soy un cristiano, de esa es la forma. Amén. Recordemos, hermanos, que la ofrenda es un mandamiento para los cristianos y es algo que lo tenemos que tener como un deber de hacerlo, porque el no participar no es pecado, o sea, eso es algo que Dios lo ha dejado ahí y pues si Él comprende cuando un cristiano no tiene cómo ofrendar, pero cuando puede, hermano, no hay, como decimos nosotros, no hay excusa. Y, y la cantidad, pues eso ya dependerá del, como dije anteriormente, del amor que tenga del dar. Porque por eso la ofrenda es voluntaria, no es exigida, no hay cantidad estipulada. Todo tiene que ser por amor. Fíjese que ciertamente la ofrenda es un mandamiento. O sea, porque la iglesia, el apóstol Pablo enseña en Corintios, ¿sí? Pero no debemos ofrendar porque es un mandamiento, es lo que yo digo, no debemos ofrendar porque es un mandamiento. O sea, ¿por qué la viuda echó las dos blancas? Porque era mandamiento, porque si hubiera sido un mandamiento, yo simplemente echa una y me quedo con una y con eso compro algo. Pero ella echó las dos blancas. Ella podía haber dicho, tengo una sola, y echó una sola y listo, eso es lo único que tenía. Pero echó las dos, echó todo lo que tenía. O sea, ella lo hizo por fe y amor, o sea, porque realmente confiaba en Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice, por tanto, tuve por necesidad de exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, no es porque yo los obligo a hacerlo. Háganlo porque son generosos y porque lo quieren hacer. Así debe ser la ofrenda. Eso es lo que tenemos que enseñar. No ofrendes porque si no ofrendas, eres pecador o te conviertes en pecador. Porque si lo hacemos así, entonces estamos mal. O sea, porque lo hago por obligación. Y la ofrenda no debe ser una obligación. La ofrenda debe ser un acto de amor. O sea, lo hago porque quiero. Como los de Macedonia, pues. O sea, es el ejemplo más, bueno, ahí mismo en el capítulo 8 de 2 de Corintios. Es el acto, es lo más, lo más cercano a lo que estamos diciendo, lo más, dice el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Generosidad, no por obligación, porque eran generosos.
pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus esfuerzos. ¿Cómo lo dieron? Con agrado. No porque le dijeron que era obligación, sino porque a ellos le agradó hacer eso. Y, dice que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. O sea, más bien pidieron a Pablo, mira, le rogaron a Pablo, nosotros queremos participar en el servicio para los santos, queremos ayudar a los hermanos de Jerusalén que están pasando necesidad. O sea, sabemos que es mandamiento, pero no tenemos que enseñar sobre la iglesia como mandamiento, sino como un acto de amor hacia los hermanos, hacia la obra de Dios, hacia la iglesia. Tenemos que enseñarlo de esa manera. Dígame, hermano Alejandrito. El verso 8, Agustín, ahí está un momento, el 2 Corintios 8, verso 8. Léelo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de los demás, porque el amor sincero es vuestro. Exactamente. O sea, no como de género, no como de obligación. O sea, no lo hagas porque estás obligado a hacerlo. Sí, Cuando tú lo haces, Pablo, porque estás sí. obligado a hacerlo, ya es una ofrenda que no agrada a Dios. Eso es. Es como que tú vayas a la iglesia porque te dice que si no te congregas los domingos, cometes pecado porque es un mandamiento congregarse los domingos. Entonces tú vas ¿por qué? Porque estás obligado o porque quieres congregarte, porque amas a Dios y amas el sacrificio de Cristo y quieres estar alabando a Dios ese domingo junto con los hermanos. Entonces, cuando yo enseño que yo tengo que ir a la iglesia porque es un mandamiento, entonces van porque es un mandamiento, no porque quieren ir. Y ese es el problema. O sea, a veces, entonces vemos que el corazón no está participando de todo eso. Entonces, es el corazón el que primero que tiene que participar de todo esto, de lo que es la alabanza y agradar a Dios de esa manera. Dios se agrada cuando lo hacemos de corazón, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? No porque estemos obligados a hacerlo. Era como los mandamientos de la ley. ¿Cómo era? ¿Qué pasaba con los mandamientos de la ley? ¿Ellos lo hacían porque querían o estaban obligados? Estaban obligados a hacerlo. O sea, si tú no guardabas, cometías pecado y nadie podía guardar toda la ley, pero te estabas obligado a guardar. Ahora, ¿dónde participaba el amor y el corazón de ellos? Ahí no había, el corazón no estaba ahí en esos actos que ellos hacían. Estaba la obligación de hacerlo. Nosotros no tenemos que ver las cosas de Dios como una obligación, aunque sabemos que tenemos que hacerlo. No tenemos que verlo de esa manera. Tenemos que enseñar a los hermanos de la iglesia que eso hay que hacerlo por amor. O sea, que yo cuando voy a la iglesia, voy porque quiero y deseo estar en la iglesia. Cuando el sábado yo digo, oye, que llegue mañana porque quiero reunirme con los hermanos, quiero alabar a Dios, quiero participar de la Santa Cena y recordar lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Quiero ofrendar porque quiero ayudar a los hermanos que están pasando necesidad. Quiero ayudar para que este local esté más bonito, para que se puedan cubrir los gastos de esto. O sea, hacerlo de corazón. Eso es lo que tenemos que enseñar a la iglesia, que todo se debe hacer de corazón y por amor a Dios. Y es lo que hacía, por eso que Jesús le está enseñando esto a los discípulos, sobre la viuda pobre. Los ricos echaban, pero echaban lo que les sobraba. ¿Por qué? Porque lo hacían porque había que hacerlo. Pero la viuda, ¿qué hizo? Echó 2 blancas, echó todo lo que tenía. ¿Por qué? No porque era obligación, porque si no hubiera echado una sola blanca, no 2, se hubiera quedado con una. Ella echó porque sabía, lo hizo con amor, ¿verdad? Para agradar a Dios, a pesar de que se iba a quedar sin nada. Y habrá hermanos en la iglesia que son así, o sea, de repente no tienen nada, pero lo poquito que tienen lo dan, o sea, pero que lo hacen con amor. Y esos hermanos hay que tomarlos en cuenta. Hay que tenerlos en cuenta, ¿verdad? Los hermanos que hacen eso, los hermanos que no solamente que ofrendan, sino que van al local y se ponen a limpiar y ven una pared y traen pintura y la pintan y acomodan y están pendientes de las cosas en la iglesia y de los hermanos y de visitar a los hermanos. Esos son los hermanos que tenemos que tomar en cuenta. Realmente, claro, hay que tomar en cuenta a todos, pero esos son los hermanos que practican el amor dentro de la iglesia y no lo hacen porque es una obligación, sino lo hacen porque aman a Dios y aman a los hermanos. Y es lo que decía el apóstol Juan: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, si no amamos a los hermanos, a quien sí vemos y conocemos? Entonces, lo primero es practicar el amor hacia los hermanos. Dime, Alejandrito, ¿ibas a decir algo? Sí, eso es como
adoramos a Dios y nos sujetamos a Dios porque es fuego consumidor, o adoramos a Dios o nos sujetamos a Dios porque es un Dios de amor y es un Dios que nos da vida eterna y paz y tranquilidad. O sea, ¿cómo vemos a Dios? ¿Como el que nos castigará y nos meterá en el horno de fuego si no le obedecemos? ¿O vemos a Dios como el que nos va a bendecir, el que nos va a llevar vida eterna? O sea, es un contexto de ver a Dios de qué forma, de ver a Dios de qué forma. Fíjate que el ejemplo del apóstol Pablo es importante lo que estás diciendo. O sea, ¿por qué yo busco, por qué soy cristiano? ¿Para evitar el castigo o para obtener la recompensa? No debería ser ninguna de las dos, ni para Ujú. evitar el castigo ni para obtener la recompensa. Yo debo ser cristiano, debo buscar a Dios porque amo a Dios y porque amo a Dios por lo que ha hecho por mí, por el sacrificio, porque Jesús murió en la cruz por mí. Si Él hizo eso por mí, yo tengo que hacer algo por Él también. Y eso me motiva a mí a servir y amar a Dios. Y si Cristo va a estar en un desierto pasando ayuno, aunque sea un desierto ayunando y con calor, ahí quiero estar yo con Él, aunque sea un desierto. Pienso yo, Así es. hermanito, que el llegar a Dios viene por etapas. Pienso, al menos mi opinión, no sé si estaré equivocado en lo que diga, Ajá, pero a veces cuando uno se acerca a Dios, primeramente sí lo hace por temor. claro. Lo hace por temor, porque estamos conscientes de que si no le buscamos, no tenemos otra opción, vamos a ir a parar al castigo eterno. Y que pues a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, le vemos como un padre que va a tener dos actitudes, la actitud de un padre que corrige y la actitud de un padre que castiga. Entonces es ahí donde poco a poco, en lo que vamos madurando, vamos viendo el amor de Dios de diferente manera. Ya nosotros lo vemos como un sentimiento, ya como una necesidad, como dice la palabra, como niños recién nacidos deseando la leche espiritual. Y que al principio pues desconocemos tantas cosas y venimos empezando y que lo que primero que procuramos es estar fieles en la congregación, en las reuniones, en la oración, en andar evangelizando. Queremos ser bien activos cuando venimos comenzando, pero a veces las actitudes también cambian como para bien o para mal, porque a veces somos, como dicen, solo el arrancón, solo cuando comenzamos y ya luego nos acomodamos y por ahí nos vamos enfriando espiritualmente. Exactamente. Así Por es. eso es que hay que enseñar a, bueno, yo digo enseñar, yo digo primeramente a mi familia, ¿no? Y a mí personalmente, a cómo enamorarnos de Dios, porque yo, por ejemplo, yo con mi padre terrenal, mi papá que está en Venezuela, ese ejemplo lo ha dado mucho Agustín en sus predicaciones, o sea, obedecemos a nuestros padres terrenales no porque nos van a dar un premio, pues, o no, o porque si mi papá yo me porto bien, me da la bicicleta, pero si me porto mal, me va a pegar con la correa. Entonces, ¿o qué quiero? ¿La bicicleta o la correa? No, yo lo quiero mucho a él. Yo no lo voy a, yo no veo la bicicleta ni la correa. Yo veo a mi papá porque es el que es el que me crió, es el que me dio el techo, es mi padre, pues, ahí lo amo con todo mi corazón. Pienso que eso es lo que debemos nosotros de llegar a entender con nuestro Señor Jesús y con nuestro Dios, pues que no es la vida eterna ni es el castigo eterno, es que le tengo que amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Exactamente. Así es. Exactamente. Eso es correcto. ¿Alguien más tiene preguntas? Ya son las 16 y nos pasamos. Me gustaría para mañana que se lean por lo menos el versículo 5 hasta el versículo 24. Ahí vamos a ver la destrucción de Jerusalén o la predicción o la profecía acerca de la destrucción de Jerusalén por Jesucristo. Fíjese, a diferencia de Mateo, en Mateo capítulo 24, Mateo engloba toda esta historia, la señal del fin y la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús. Lucas lo separa, o sea, separa las historias de la destrucción de Jerusalén con la venida del Hijo del Hombre. El versículo que nos hace
pensar, vamos a decirlo así, es el versículo 32 del capítulo 21. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a tratar de analizar eso un poquito pero no sé si mañana dará chance, pero por lo menos vamos a ver la primera parte, que es la destrucción de Jerusalén hasta el versículo 24. Pero me gustaría que enfocara un poquito en ese versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de esta generación donde todo esto iba a acontecer? ¿Y qué es todo esto que iba a acontecer según el contexto de lo que Jesús está diciendo acá? Entonces, mañana continuamos.